Bueno, muchas gracias a todos. Voy a hablar en español. Si están a tiempo todavía para agarrar los audífonos y hacer el switch que traduce en tiempo real. Buenos días. Bueno, como dijo Rodolfo, gracias por la intro. Mi nombre es María, estoy liderando el área de ventas y expansión para TopSource, específicamente para América Latina, para todos los países de habla hispana, excepto por Brasil. Y hoy creo que se van a dar algunas conversaciones interesantes y ahí voy a presentar a los que me acompañan acá en el escenario. Un poco la idea es entender qué cosas en Retail Media se mantienen a lo largo de todos los mercados y todos los países y qué cosas son exclusivamente locales y de cada mercado. Para eso me acompaña acá Nicolás Vidal de Falabella Media, liderando todo el área transversal de todo Falabella en todas las regiones. Creo que es uno de los mercados más maduros en cuestiones de retail media hoy en día y ahora vamos a explorar un poco más de eso. Y por otro lado, María Emilia Martínez, directora de producto para Travel Ads en Despegar, que también es muy interesante y conozco muy bien las dos historias de las dos empresas y Despegar fue pionero en América Latina en toda la división de ads y cómo lo montaron y demás. Así que muchas gracias por estar acá. Tengo algunas preguntas. Voy a arrancar seguro con vos, Nico. La primera pregunta es, bueno, todo el ecosistema de Falabella, Sodimac, MacTotus, CRM, tienen mucha data transaccional de usuario, muchísima. Saben todo. ¿Cómo hacen para convertirlo en una audiencia que después la marca lo pueda comprar, la pueda operar en una campaña? ¿Cómo lo logran? Primero que nada, muchas gracias María, muchas gracias TopSource por tenernos justo después de Ricardo, una eminencia ahí en Retail Media. Primero voy a partir hablando del punto de vista más teórico de qué tenemos dentro de Falabella y después me gustaría dar una respuesta un poco más táctica, más práctica de cómo lo desarrollamos en la tienda. Lo primero es entender que Falabella tiene muchos datos de muchos clientes en 3 países distintos. Entonces tenemos que entender el marco regulatorio de qué podemos hacer con esos datos y qué no podemos hacer. Hoy en día el marco regulatorio en Chile, en Perú y Colombia está cambiando, entonces no solamente tenemos que entender la parte de media, de ventas, sino que la parte regulatoria, legal, de qué podemos hacer y qué no. ¿Okay? Una vez entendiendo eso, como en Falabella somos parte de un grupo, tenemos 5 unidades de negocio que ocupan los datos, que también generan los datos. Tenemos un supermercado, una tienda de retail, tenemos un banco, y cuando juntamos los datos de los clientes que viven dentro de nuestro ecosistema, tenemos unos datos muy ricos, pero al mismo tiempo nos genera restricciones. Nosotros no podemos llegar y vender datos y vender el conocimiento de nuestro cliente a cualquier persona. Es decir, cuando yo genero la audiencia, no puedo entregarle mi conocimiento que yo quiero como retail a un banco competencia de mi banco. Entonces esa es la segunda parte. La primera era legal, la segunda son las restricciones que tenemos dentro del grupo y después viene cómo desarrollamos las capacidades internas, que es lo más interesante y lo más entretenido para poder usar estos datos. Yo creo que el mayor desafío práctico y técnico fue cómo podemos entregar un software o un sistema que nos permita al vendedor, a la persona que está en contacto con la agencia, que está en contacto con las marcas, que pueda generar audiencia de manera segura y de manera fácil para poder entregar este producto. Y ahí con el equipo de Falabella Tecnología desarrollamos básicamente un UX, un UI, una interfaz que alguien no técnico que no sabe SQL, que no sabe manejar el lenguaje, que me imagino que hoy en día con la inteligencia artificial podría ser más fácil, pueda generar estas audiencias de tal forma de mover un slider para generar rangos de edad de la gente, intereses, clic, y se puedan ir acotando los distintos conocimientos que tenemos de las personas. Y lo interesante de esta plataforma es que genera un archivo encriptado. Entonces nosotros cuando entregamos la audiencia no entregamos los datos del cliente, sino que entregamos el acceso al cliente. Y por último, que yo creo que ha sido lo más difícil para nosotros, ha sido educar al mercado chileno y al mercado latinoamericano de que estas audiencias se pueden utilizar. Y no solamente existen en Retail Media, no solamente existen en la parte de performance del lower funnel, sino que podemos usar nuestros datos
para potenciar y hacer campañas mucho más efectivas en el upper funnel. Y ahí donde estamos trabajando con los distintos partners, tenemos DV360 de Google, entre otros, de tal forma que las campañas de nuestros patrocinadores puedan utilizar estos datos de manera directa con nosotros. Perfecto, y cuidarlo y no entregársela al proveedor en este caso. Exactamente, se me olvidó decir que hoy en día hay un medio cliché, pero los datos son el nuevo petróleo o el nuevo... Es la riqueza que tienen. Exactamente. Muchas gracias. Emi, ustedes empezaron a hacer retail media cuando nadie hacía, y de hecho no es retail media porque ustedes no son un retailer, sino que es esta vertical nueva de travel media. ¿Cómo hicieron como para plantear cómo funcionaría el modelo y qué tuvieron que inventar? Porque sus productos, y a la hora de hacer productos patrocinados, no tienen productos, son viajes. ¿Cómo lo lograron? Gracias, Mary, por estar acá primero. Sí, la verdad es que la tecnología sí la pudimos capturar o reutilizar, todo lo que estaba construyendo en el negocio retail propiamente dicho, pero después tuvimos que plantear o construir casi todo el resto, porque como vos decís, nuestros productos no son productos, son fechas, es disponibilidad, es tiempo que cambia en tiempo real a lo largo de todos los países donde operamos. Así que ese fue un desafío muy grande. Además, dentro del retail media, o sea, la diferencia entre el retail media y el travel media es muy grande, porque nuestro valor está suscrito a toda la información, y acá compartimos ese punto, que tenemos antes de que el usuario quiera concretar esa transacción. Un usuario puede estar buscando productos para su viaje por semanas o incluso meses hasta comprarlo. Ahí hay una diferencia muy grande. Entonces, la forma en la que gestionamos y monitoreamos esa información es vital para acercarnos al momento de la compra. Además, otra diferencia también con el retail es el retargeting, ¿no? Desde el retail uno quiere hacerle un retargeting bien inmediato para lograr la compra de manera rápida. De vuelta, en el caso del travel, un usuario que compró un viaje ahora probablemente lo vuelva a hacer dentro de 6 meses o un año. Entonces, ¿cómo gestionamos de vuelta? Esa información es central. Y volviendo al travel media, esta lógica o este modelo era conocido globalmente. De hecho, las grandes cadenas internacionales con las que operamos ya lo conocían por sus propiedades en Europa o en Estados Unidos. Pero bueno, acá en la TAM el panorama era distinto, así que creo que el rol de Despegar ahí fue convertirnos como en un motor de adopción de esta nueva tecnología, de esta nueva forma de invertir. Así que creo que ahí fue el rol central que tuvimos con Despegar, ¿no? ¿Cómo ayudamos a estos hoteles que nosotros llamamos long tail, que son los hoteles locales, los hoteles independientes, a que conozcan y a que vean a Despegar como un socio también para construir una estrategia publicitaria? Y ahí, bueno, esto puede ser para los dos, pero con esto que mencionás de que, no sé, 2, 3, 4 años atrás se tuvieron que parar y pensar cómo lo armamos y cómo lo construimos, y por ahí para Falo un poco más, ¿qué creencias tenían en ese momento de lo que sería el retail media o el travel media, en tu caso de mí, que hoy ya con el diario del lunes, así como nosotros le decimos, y ya con más años de experiencia y habiéndolo desarrollado, dicen, no era de tal manera, es de esta manera? Mira, yo creo que al principio pensamos que con un producto bien construido, el anunciante o el partner iba a arrancar por sí solo. Como que el acompañamiento iba a ser más de una etapa del lanzamiento, y la verdad que no fue así. Hoy con el diario del lunes vemos que acompañar a nuestros partners a lo largo de todo el camino es fundamental. Así que te diría que eso es algo que nos llevamos y que en realidad lo tenemos muy incorporado a nuestro roadmap de producto, porque lo importante acá es cómo hacemos para acompañar a estos hoteles locales e independientes sin perder la escala y sin perder la cercanía, ¿no? Porque los usuarios en la TAM quieren que les hables en su propio idioma, quiere que les armes las soluciones de pago customizadas. Entonces, este acompañamiento se extiende a lo largo de todo el flujo, así que te diría que
eso, cómo hacemos para seguir acompañándolos, no solo en la etapa de lanzamiento, sino en las etapas posteriores. Bueno, primero, antes de responder la pregunta, María, vamos a tener que conversar sobre el journey del cliente, porque encuentro que el journey del cliente en retail ya es muy importante, y siendo que nuestro journey es mucho más corto que el journey que tienen ustedes. Nosotros, la gente que tiene una necesidad de compra, ejecuta. Pues se puede demorar 1 o 2 días, pero nunca meses, y ya tenemos problemas de seguir eso, o un gran desafío de seguir ese journey. Así me encantaría hablar contigo después de eso, Emi. Y respecto a qué pensamos hace 2 años que no sería retail media, yo creo que retail media ha mutado o ha cambiado de ser como hablaba antes, solamente una herramienta de performance de lower funnel, a ser una herramienta de performance o de optimización de campañas en el upper y mid funnel. Nosotros, cuando partimos desarrollando retail media en Falabella, siempre lo hicimos con el foco de performance, de generar nuevas ventas, pero hoy en día nos dimos cuenta que con los datos que tenemos somos capaces de hacer unas campañas o hacer las campañas upper funnel mucho más eficientes. Así que yo creo que principalmente ese es el mayor pain ex post que estamos reconociendo. Nos hubiese encantado partir antes con el tema de audiencia. Pero súper interesante el tema de audiencias, porque realmente para la hora de la conversión y también incluso a la hora de vender las campañas puedes optimizarlo más, puedes venderlas más caras, porque obviamente le estás entregando al usuario, a la marca una data mucho más rica. Pero bueno, muy interesante, gracias. Y quiero atarlo también, esta última pregunta, a otra pregunta que le hemos conversado en estos días, y que de pronto alguien en la audiencia también está pensando o pasando por lo mismo, y se trata un poco de self-service, que lo mencionaba un poco Emi también. Ok, vos tenés la tecnología, tenés el producto, ¿qué hacemos después? Self-service sí, self-service no, self-service para todos, self-service no para todos. Y ahí puedo encontrar alguna similitud entre los clientes que tiene Falabella y los clientes que tiene Despegar. No el mismo, pero el tipo de cliente, ¿no? Totalmente. Mira, self-service, creo que no hay una respuesta. Y está muy bien como lo planteas, Mary, porque depende del cliente. Nosotros en Despegar hoy tenemos prendida el producto Sponsor Listings con TopSort en lo que es hoteles, alojamientos y lo que es vuelos. 2 clientes completamente distintos. En el caso del negocio de hoteles es bien heterogéneo y con más volumen. Y a la vez ese mismo sector tiene distintas exigencias, ¿no? Porque las grandes cadenas quieren poder aplicar segmentaciones, son mucho más exigentes y tienen equipos de marketing incluso que pueden gestionar una plataforma. Y después tenés a los hoteles locales e independientes, donde prácticamente la persona que atiende puede ser la que también esté pensando en su campaña. Entonces, para eso sí construimos un portal de autogestión donde básicamente puedan hacer absolutamente todo, ¿no? Que puedan entrar, puedan ver sus hoteles, sus propiedades, puedan pagar. Ahí entra de vuelta este juego de la localía en Latinoamérica. ¿Cuáles son los medios de pago? ¿Cómo se sienten cómodos nuestros clientes ingresando dinero en esta plataforma? Entonces esa solución la construimos. Pueden ver también los reportes. Inyectamos más información, no solo la que viene por las subastas, pero también pueden ver cómo penetra sus campañas versus otras campañas en el mismo destino. Y también puede ver toda la parte de facturación. Entonces armamos un portal que hoy te diría está apuntado y muy centrado en los hoteles, sobre todo en el long tail, para invitarlos a crear campañas de manera bien fácil, lo más one click posible. Las grandes cadenas también lo consumen, quizás no todos los módulos, sí le ven valor a lo que es la parte de reportería porque está muy enriquecida. Y las líneas aéreas, otro negocio, es muy reducido, acotado, con un nivel de exigencia distinto, con un nivel de necesidad distinto. No piensan en marketing, piensan en llenar los asientos de su avión, y cada una tiene su estrategia, así que en ese caso la propuesta no es un portal de autogestión, no es self-service, sino que es acompañar a la marca por la naturaleza de las marcas con las que hablamos. Pero aún así, ellos le ven mucho valor a lo que armamos a nivel reportería en este portal. Así
En el caso de que algún market manager quiera acceder, lo tiene disponible, pero digamos que no armamos el producto centrado en eso. La autogestión es una muy buena pregunta, María. Aquí desde el punto de vista estratégico, si nosotros queremos tomar Retail Media como un producto tecnológico en que sea fácil escalar, que sea fácil tener presupuesto de las marcas, poder tener un crecimiento exponencial en la etapa que estamos en Latinoamérica, que es una etapa bastante más verde de crecimiento, de conocimiento de Retail Media, tenemos que tener autogestión. En el fondo, con la autogestión se entrega todo el costo de configuración de campaña, de trabajar, de tener la reportería al cliente y a la marca, versus tener un equipo in-house que es el que está desarrollando las campañas y entregando el producto. Entonces ese es el primer punto. Estratégicamente, si queremos crecer, tenemos que tener autogestión. Después, para poder tener autogestión, no solamente necesitamos el servicio de TopSort, que es muy bueno en términos de poder armar campañas. No es que esté aquí sentado en TopSort, sino que realmente lo creo, tenemos que poder tener un one-stop shop para las marcas, que puedan tener los datos, que puedan entender en tiempo real cómo están performando sus campañas, para que ellos mismos las puedan ir ajustando. No es lo mismo manejarlas nosotros y nosotros entender lo que está funcionando a entregar la autogestión y que las marcas no sepan qué es lo que está pasando con sus campañas en tiempo real. Entonces, entendiendo eso y dejándolo de lado, después viene la parte estratégica comercial. ¿Quiero entregarle la autogestión a las marcas o no? Y ahí viene la parte de nosotros separamos los clientes o los anunciantes, vamos a usarlo en este caso, en tres. Los primeros son los anunciantes grandes o las marcas grandes que tienen las capacidades de Retail Media, que lo conocen y saben lo que es. Es decir, cuando ocupen la plataforma de Falabella, no van a tener errores o no van a tener campañas que tengan problemas. Y a ellos los dejamos autogestionarse. Después están las grandes marcas, que son muy importantes en la estrategia de Falabella de ser el lugar de las grandes marcas, que no tienen estas capacidades. Entonces ahí nosotros desarrollamos un equipo interno que les vende las campañas y los asesora y les entrega esta propuesta 360 de upper funnel, mid y lower funnel, como lo que hablaba de audiencias en el upper y performance en el lower. Y después está el tercer segmento, que es en long tail, como hablaba Emi, que nosotros no nos podemos hacer cargo de ellos. Son miles de sellers y marcas. Y para ello es muy importante que tengamos las capacidades que ellos puedan acceder de manera autosuficiente y tengan los reportes de lo que necesitan. Así que la respuesta no es única. Entonces yo creo que no es one size fit all aquí en este sentido, sino que hay que hacer un complemento para poder capturar el crecimiento del long tail y para poder entregar la experiencia rica que necesitan las grandes marcas que venden en nuestra plataforma. Buenísimo, gracias. Y ahí empezamos a encontrar varias similitudes, si bien mercados diferentes, modelos de negocios diferentes, pero ambos coinciden en que es muy importante poder ofrecer una plataforma de self-service para cierto tipo de anunciantes y para otra atención distinta o otro modelo diferente que funcione mejor para poder cubrir todo. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a cerrar, quiero saber si alguien en el público tiene alguna pregunta o algo que les gustaría saber y preguntar. Sí. Ahí está. Ahí tenemos a alguien. Hola, sí, mucho gusto, muchas gracias por las respuestas que han entregado, han sido súper buenas. Acá Fabián Zambrano de Cencosud Media, me gustaría saber cómo hacen el trabajo con lo no endémico. Bien, es una buena pregunta. ¿Lo trabajan? ¿No lo trabajan? Cuéntenos un poco lo no endémico. Que seguramente mucha gente del público debe tener curiosidad o estar en esa situación de ¿abro o no me abro? Muchas gracias por la pregunta. De hecho, es una de las principales incógnitas que tenemos dentro de Falabella. Nosotros, como Falabella, Grupo Falabella, vemos Retail Media como un motor de crecimiento para el negocio. ¿Qué significa eso? Nosotros hablaba antes que vendemos los espacios propios y los espacios externos a través del lower y el upper funnel. Pero también le puedo vender a marcas que venden o marcas endémicas que venden dentro de nuestras páginas o marcas no endémicas. Entonces, cuando yo empiezo a pensar dónde está el crecimiento o cuál debiese ser el foco de Retail Media para nosotros como un portal de las grandes marcas
de que nos interesa la experiencia del cliente, yo no puedo abrir mi sitio propio a que aparezca una constructora. Yo no puedo tener una constructora publicitando al lado de un perfume de Carolina Herrera. No conversa la experiencia. Entonces nosotros lo tenemos separado de manera estratégica, que retail media es un ingreso, pero si le vendo a marcas endémicas, marcas que venden en las páginas, en mis espacios propios, también me está generando ventas. Si yo vendo a marcas endémicas en espacio externo, estoy generando ingreso externo o tráfico extra a Falabella. Pero si me paso a la parte no endémica, solamente estoy generando ingreso marginal y no estoy potenciando. Yo trabajé en Amazon 5 años, entonces es muy importante hablar de que no estoy potenciando el flywheel del negocio. Y ahí lo relevante de entender dónde estamos parados, qué es lo más importante para el negocio, y aquí conversa con lo que hablaba de Ricardo antes, de cuál es la estrategia de nosotros. Para nosotros, Retail Media es un motor de crecimiento, no es una unidad de negocio. Entonces es muy importante, dentro del sitio, marcas endémicas, fuera del sitio, marcas endémicas para atraer tráfico, fuera del sitio, audiencias, generar ingreso extra y monetizar los datos. Gracias. Emi, ¿ustedes? Bueno, en nuestro caso, la naturaleza del travel es 100% endémico, pero aún así estamos explorando el no endémico. Creemos que hay una oportunidad muy grande, sobre todo porque dentro de lo que es el retail media, travel se lleva casi un 3% de las inversiones, entonces hay mucho más allá para capturar, y estamos trabajando mucho en espacios post-compra para construir nuestra propuesta de valor para no endémico, que básicamente no venda dentro de Despegar. Puede ser una valija, Samsonite o Corona, ¿no? Que podemos relacionar de alguna manera ese producto con el ecosistema de travel, pero nuestro foco está en cómo hacemos para construir un producto donde ellos vean valor y quieran invertir dentro del ecosistema de Despegar, que no es solamente el digital, sino que también es omnicanal, ¿no? Tenemos en las loyas, tenemos incluso en eventos de B2B, o sea, hay un ecosistema muy grande, pero sobre todo para lo que es el no endémico, estamos trabajando en el on-site, en placements, que sean click-out, ¿no? Porque hay una dicotomía, ¿no? Tenemos que sacar a los usuarios del sitio, pero bueno, estamos planteando esto con audiencias donde ya sabemos que ya compró su viaje y que necesita cosas para su viaje, así que post-compra, probablemente si compran en Despegar, van a empezar a ver algunos anuncios de marcas no necesariamente del mundo travel. Estamos en fase de prueba, así que construyéndolo, digamos. Esperemos que sean maletas a Falabella. Esperemos que sí. Que te lleve. Hacemos una triangulación. Esperemos que sí. Sí, le vemos mucha oportunidad a crecer en el no endémico. Buenísimo. Y ahí empezamos a ver también cómo cosas se mantienen, cada mercado, localmente, y otras cosas que son más transversales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta por ahí? Si no, yo tengo una más. Acá hay una. Allá hay una. Hola, soy Giovanna de Itaú Unibanco y María Emilia ha hablado sobre la importancia de sacar el público que ya ha comprado su pasaje. Y puede hablar un poco más sobre lo que estás haciendo. Es una estrategia de sign off, y qué herramientas estás utilizando para hacer esta estrategia. Lo que estamos construyendo, gracias por tu pregunta primero. Lo que estamos construyendo son espacios post-purchase, o sea, en donde el usuario ya concretó su compra, en espacios muy específicos, no están muy abiertos, pero en espacios muy cuidados. Y lo que estamos haciendo es sugerirle, es un display ad, puede ser con pauta programática o con banners nativos, son las dos cosas que estamos probando, en partnership con Google y también haciéndolo con nuestras propias audiencias. Y lo que hace es redirigir, si querés, ese producto, ese banner por fuera de Despegar. Eso es lo que estamos probando por ahora. Sobre todo en secciones como Mis Viajes, ¿no? Donde el usuario va a revisar descargar el voucher o ver las condiciones de su producto.
En esas partes es donde estamos sumando ese tipo de espacio, que no solo sirve para lo que es no endémico, sino que también sirve para cross-selling, ¿no? En el caso de que un usuario, no todo lo abrimos para el no endémico, son espacios que obviamente van a convivir con el endémico, pero si un usuario tiene un vuelo comprado y tenemos un banner para poner ahí, probablemente tengamos un partnership con alguna cadena o con algún hotel y le vamos a mostrar un anuncio para que él pueda completar su viaje, ¿no? Obviamente el foco siempre, la espina dorsal siempre va a ser la construcción de travel media, pero sí estamos explorando qué oportunidades hay para seguir capturando, ¿no? De este gran negocio global, ¿no? Para compartir un poco más, ir un poco más allá de travel. De hecho, también tenemos alianzas financieras, trabajamos con varios bancos a lo largo de toda la región. Así que es parte de, o sea, dentro del no endémico entra lo que es alianzas financieras también y tenemos algunos productos desarrollados para ellos. Después te puedo contar un poco más. Gracias, Emi. Bueno, ya para concluir tengo una última pregunta. Un poco se las he soplado a lo largo de esta charla, pero después de lo que hablamos y también todo lo que ustedes conocen, ¿qué creen que es muy puntual y específico de su negocio? ¿Y qué creen que se mantiene en varios negocios y que se puede replicar en Brasil, en LATAM y hasta otras partes del mundo, específicamente de retail media? ¿Los compliqué? ¿Voy? No. Yo creo que lo complejo del negocio, y ya enfocándome en dónde estamos, ¿no? En Latinoamérica, es cómo hacemos para hablarles, ¿no? Cómo nos comunicamos, cómo les hablamos de su propio español, cómo los equipos de venta entienden cuál es la necesidad de ese anunciante. Sobre todo lo pienso en el desarrollo del long tail, ¿no? De los hoteles, donde hay un acompañamiento muy grande y una educación muy grande para que entiendan de qué se trata este producto. Ellos a veces, o sea, probablemente utilicen Google o utilicen redes sociales. ¿Cómo hacemos para que ellos conozcan que existe otra forma de poder invertir en un lugar donde hay alta intención de compra, ¿no? Entonces, que ellos entiendan que existe esa forma, que es fácil, que lo pueden hacer pagando y viendo todo en el mismo portal, que no necesitan tener un equipo muy grande para poder hacerlo, sino que con una persona, un hotel long tail, lo puede hacer, o incluso el propio dueño lo puede hacer. Así que yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? ¿Cómo le hablamos? El go-to market, ¿no? Acá en Latinoamérica. Concuerdo completamente contigo. A mí yo creo que eso es transversal a todos los sectores, a todos los países. Cómo educamos sobre retail media a los clientes. Eso es la parte go-to-market. Y yo creo que lo otro, sin importar el sector, que también es muy relevante, es que podría generar los mayores problemas dentro de la compañía, con lo que hablábamos antes de la alineación con los ejecutivos, es entender cuál es el foco de retail media dentro de tu compañía. Si es que es un motor de crecimiento, si es que es un core business, es un side business, entender y estar alineado con los ejecutivos del negocio mismo. En el fondo yo soy ejecutivo de Falabella, pero de retail media, y yo soy un motor de crecimiento para el negocio. El ejecutivo que realmente manda en el negocio es el de retail, el que compra y vende. En el fondo, sin retail, media no existiría. Si ellos no estuvieran, yo no tendría datos. Entonces es muy importante entender en todos los países y en todos los sectores cuál es la estrategia que están usando para hacer retail media. Buenísimo. Sí, y ahí se complemento, lo hablábamos ayer también, ¿no? El governance, ¿no? De los espacios, porque dentro de cada una de las páginas o de las webs donde operamos, hay espacios que se quieren usar para lo que es la propuesta de valor, ¿no? El negocio core, y cómo convive el negocio de retail con la propuesta de valor de las marcas. Así que también Hay que negociar. Siempre hay que negociar. No, y ser claros con la gobernanza. Creo que es por ahí. Bueno, muchas gracias. Les agradezco a los dos por estar acá y por acompañarnos hoy, y también por acompañarnos en Topsor en general. Sé que tienen grandes casos de éxito ambos, así que cualquiera que quiera saber un poco más los puede buscar el día de hoy. Y bueno, creo que nos quedaron varios aprendizajes
tenemos un poquito más de tiempo. Ay, perdón, no había visto el tiempo. Bueno, entonces no sé si alguien tiene una pregunta, si no yo tengo... Hay una pregunta. Súper. Hola, buen día. Soy Rita Rodríguez, lidero la estrategia de Topi, nuestra network acá de TopSort para el mercado de Brasil. Muchas gracias por toda la información. Y yo tengo más una pregunta sobre todo este ecosistema de retail media. Ya sabemos que ustedes son personas que están jugando el juego ya, o sea, ya están online. Y quiero saber sobre tecnología. ¿Qué sienten de la herramienta que pudiésemos traer en el futuro? ¿Qué sienten falta hoy dentro de todo el ecosistema de tecnología de retail media en lo que podríamos avanzar? Buena pregunta, adelanto. Muy buena pregunta. De hecho, si me preguntan a mí cómo separo mi tiempo en Falabella, yo creo que es 80% tecnología, 20% desde el punto de vista comercial / gobernanza, como hablábamos antes. Nuestro mayor salto tecnológico que tuvimos fue empezar a usar la plataforma de TopSort a finales del año pasado. Logramos ROAS 40% más altos en campañas comparables, solamente por utilizar la relevancia de los productos. Yo creo que es una de las grandes cualidades que tiene TopSort, es que nos permite usar la misma lista de relevancia orgánica que tenemos en el sitio versus las otras plataformas que no nos dejan usarla. Entonces ahí un gran high five al equipo de TopSort por eso. Pero yo creo que las tecnologías, lo que más falta en la tecnología es la capacidad de tener los datos actualizados en tiempo real. Yo sé que hay limitantes físicas, limitantes de costo que son brutales. El catálogo de Falabella son cercanos a los 4 millones de ASINs. Estamos trabajando a veces con 1000 campañas en tiempo real. Los precios se están modificando, estamos modificando el catálogo. Y es relevante cuando el equipo comercial hace algún cambio, poder reflejar eso de manera instantánea en la plataforma. Entonces, por ese lado yo creo que hay una necesidad brutal de acelerar el sistema. TopSort tiene un muy buen sistema, pero creo que en eventos o en cosas particulares de retail media para Falabella, en que tenemos 1 millón de productos con descuento, que se están modificando los precios 3 veces por hora, es una necesidad que sería interesante evaluar. Y yo creo que esto les va a resonar a varios, pero medir incrementalidad, ¿no? Los partners están todo el tiempo buscando cómo hacemos para medir incrementalidad. No me hable más de ROAS, háblame de incrementalidad. Estamos explorando un poco cómo hacemos para empezar a medirla y a ofrecerla por lo menos para ciertos partners. Es un desafío muy grande que creo que tiene que venir en algún momento de una solución que escale, ¿no? Y la otra es cómo hacemos para que la reportería vaya directamente o la información vaya al cliente, o sea, ir con más información, no que entre al dashboard, se fije cómo performó la campaña y bien, sino que le podamos decir, vos tenés que estar creando esta campaña ahora porque va a pasar esto, ¿no? Con tus productos, y si no la haces ahora, esto es lo que estás dejando sobre la mesa. Yo creo que tenemos que ir hacia ese modelo, ¿no? No decirles, vení, invertí conmigo porque ahora se viene Cyber, es invertí conmigo porque yo ya veo que en 2 meses lo vas a necesitar. Entonces, una reportería proactiva sería, ¿no? Lo que yo creo que es hacia donde tenemos que ir. Buenísimo. Bueno, acá seguramente a lo largo del día varias de las cosas que piden y que mencionan las conversemos, y también está todo nuestro equipo de tecnología también escuchando a ver qué mejoras se pueden hacer constantes y demás. Así que bueno, ahora sí, quiero agradecerles por estar acá, que se queden y que compartamos el resto del día. Así que muchas gracias a todos y eso fue todo.